Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Ernesto Correa y hoy estamos con Mauricio Álvarez, jefe de programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, profesor e investigador de nuestra universidad. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Ernesto. Bueno, Mauricio, cuéntanos cómo se llama tu investigación. La investigación que acabo de terminar se llama Procesos comunicativos e impacto social de las emisoras comunitarias en el Valle de Aburrá. Bueno, siempre que hacemos el programa le hacemos una pregunta al investigador. ¿Por qué son tan largos y tan confusos a veces los títulos de la investigación? A ver, no es que sea confuso ponerle un nombre oscuro o un nombre largo a una investigación. Una investigación, su nombre se hace largo es porque se vuelve más específico el tema. Es decir, cuando estamos hablando, en el caso de mi investigación, de los procesos comunicativos, del impacto social de las emisoras comunitarias, es porque vamos al detalle, a lo que queremos estudiar de verdad. Entonces una investigación es eso, es ir a la minucia. Bueno, cuéntanos, Mauricio, ¿por qué, de dónde surge el interés por investigar esto? Procesos comunicativos, impacto social y en emisoras comunitarias. A ver, un investigador es un apasionado. Y cuando uno empieza el proceso investigativo, hace eso, como empezar a recrear todas esas pasiones. Yo sí he sido toda la vida un encarretado de la radio y considero que esa radio busca unos nuevos caminos y ahí es donde me involucro desde mi perspectiva profesional, en estudiar la radio. ¿Pero por qué radio comunitaria? ¿Por qué investigo radio comunitaria? Yo creo que es un espectro amplio que aún no se ha investigado en este país. Es más, yo creo que mi investigación es de las poquitas y se pueden contar en estos dedos de la mano de las que hay en el país. Bueno, hay otros medios comunitarios, ¿cierto? Ya nos dijiste tu pasión por la radio, todo eso. ¿Por qué la radio específicamente y no la prensa comunitaria, la televisión comunitaria? Sí, va ligado a lo que te respondí ahorita, Ernesto. ¿Por qué la radio comunitaria y no otros medios alternativos, si así lo podríamos llamar? Yo creo que detrás de la radio hay un mundo que no ofrecen otros medios, ¿correcto? A través de la radio vos podés recrear cosas que no se recrean a través de la prensa, ¿sí? Yo puedo estar narrándote a través de la radio cierta situación y las personas que lo estén escuchando lo van a recrear de manera diferente. Ahí es donde empieza el cuento de la semiótica, de empezar a recrear diferentes mundos, de empezar a recrear como diferentes espacios de cada una de esas personas, ¿correcto? Dependiendo entonces de cuál es el mundo de ellas. Bueno, Mauricio, vamos a lo concreto de la investigación, ¿cierto? ¿Qué es una radio comunitaria o qué es una emisora comunitaria? A ver, una radio comunitaria igual en toda Latinoamérica o en África, en Europa, tiene diferentes formas de llamarse, ¿sí? Una radio comunitaria puede ser una radio cooperativa, una radio militante, una radio independiente, una radio estudiantil, una radio universitaria. Todo eso se encaja de lo que es una radio comunitaria. Correcto, entonces la radio comunitaria, dependiendo del espacio donde vos estés, puede ser una radio obrera, una radio, lo dije ahorita, una radio cooperativa. Entonces, dependiendo del objetivo de esa emisora, del espacio donde estés, del país donde te encontres, entonces se divide o se cataloga de esa forma. Pero entonces una radio comunitaria es siempre una radio de minorías o Eso, no. ahí voy. ¿Qué es una radio comunitaria o como nosotros lo queramos llamar? Una radio comunitaria, como su nombre lo dice, es poner en común lo que dice cierto tipo de personas. A ver, una radio comunitaria busca, ¿sí?, fortalecer los espacios de un nicho determinado de una sociedad.
de un barrio, de un municipio, de un colegio, de una localidad. ¿Sí? Esa es la radio comunitaria. Es poner en común los objetivos y los intereses de un grupo organizado. Mauricio, contémosle entonces a la gente puntualmente en qué se diferencia una emisora comunitaria de una emisora comercial. Sí, Ernesto, una emisora comunitaria de una emisora comercial, hay unas diferencias abismales. Vamos a hablar de una emisora comercial cuando su interés primordial es enriquecerse de su actividad. Es decir, tiene la radio para enriquecerse. Una emisora comunitaria no piensa en eso. Si bien necesita de recursos, pero su interés no es lucrarse de esa actividad que es la radio. La radio comercial se preocupa por si vamos a hablar desde la producción que es la música, pues desde la parte musical, por tener los éxitos del momento, por tener a la gente escuchando y tener unos artistas en unos lugares, en un ranking, mientras que la emisora comunitaria se está preocupando por las minorías. Una emisora comunitaria se preocupa por la democracia. Una emisora comercial jamás piensa en la democracia, ¿correcto? Una emisora comunitaria agrupa a las personas dependiendo de sus intereses colectivos de cada grupo. Una emisora comercial no lo hace, ¿correcto? Una emisora comercial pertenece a un oligopolio o pertenece a un monopolio. Una emisora comunitaria no lo es. Entonces hay unas diferencias que son abismales, que por eso es que se diferencian, o sea, por los mismos objetivos de ellas. Bueno, ese impacto social del que vos hablas en el título de la investigación, ¿cierto? ¿Cómo se da? ¿Cuál es ese impacto social que tienen las emisoras comunitarias dentro de las comunidades a las que pertenecen? A ver, yo sí quiero, antes de responderte esa pregunta, Ernesto, que la investigación inició, ¿sí? Pensando en unos contenidos muy corporativos, es decir, era buscar en todas las emisoras comunitarias de la ciudad, mejor dicho, del Valle de Aburrá, cuáles eran sus procesos comunicativos, o sea, qué utilizaban al interior de sus emisoras, cuáles eran sus procesos, qué hacían con sus públicos internos, qué hacían con sus públicos externos, cómo hacían para manejar todo el flujo de información que se mantenía en las emisoras. La investigación empieza a caminar y después de hacer la recolección de datos, de elaborar todo un marco teórico, nos damos cuenta que el problema de las emisoras no era cómo funcionaban sus flujos de información. Su preocupación o los grandes problemas de la emisora no era sentir si había o no había flujo de información, o si había un gerente de comunicaciones, o si, en fin. Entonces nos damos cuenta que la investigación no tenía que ir en ese camino, sino que teníamos que buscar en lo que vos acabas de plantear, que es lo que te voy a responder, que es el impacto social. Esperemos un momentico, Mauricio, vamos a unos mensajes y ya volvemos con Laberintos. Continuamos en Laberintos con Mauricio Álvarez y su investigación sobre las emisoras comunitarias. Mauricio, entonces ahorita sí, ¿cuál es ese papel social? ¿Cómo una emisora comunitaria cumple un papel social, ayuda a la democracia? Entonces ahí es el principio del impacto, ¿sí? Si hablamos desde el mismo significado de la palabra impacto, correcto, es en qué momento o qué hace cuando la emisora llega a la comunidad, qué es lo que hace por, correcto, ahí es donde se genera el impacto. ¿Cuál es el resultado de la producción de esa emisora alrededor de la comunidad? Ahí es donde estamos hablando del impacto social, ¿sí? ¿Cuál es el aporte de esa emisora a esa comunidad? Entonces, lo podemos ver desde varias aristas. Uno, cuando logra que esas personas que están en la comunidad hagan programas en la emisora. Ese es el impacto. Cuando logra que las personas que escuchan determinada emisora se organicen y realicen sus propios programas. Es la participación directa de la comunidad en la programación de la Correcto. emisora. Ese es uno de los impactos de la emisora en el momento de hablar de eso, de cómo se inserta ese medio en el quehacer de esa
de esa comunidad. Otro es generar el tejido social. O sea, vemos pues desde la misma concepción de tejido social, es buscar que todas esas personas se unan a través de un objetivo, ¿correcto? ¿Cómo qué? Fortalecer la democracia. Bueno, el concepto de democracia es gigante, pero poniéndolo en palabras simples para nosotros es que vos y yo nos pongamos de acuerdo en un objetivo común que nos va a beneficiar en ¿qué? En una cantidad de cosas. ¿Sí soy claro? Entonces, ejemplo, yo pertenezco a un grupo de la tercera edad, ¿sí? Y vos perteneces a un grupo de hip hop, Sí. ¿ya? Hagamos de cuenta Sí. de eso. Y que nosotros vivimos en determinado municipio, X. Sí. Y en ese municipio hay una emisora, ¿sí? ¿Qué hace esa emisora comunitaria? Juntar al grupo de la tercera edad y juntar al grupo de hip hop a que vayan y hagan su propio programa, a que yo como persona, como adulto mayor, entienda por qué a vos te gusta el hip hop y que vos entendás que mis conceptos son diferentes y que mis intereses son diferentes insertados en la sociedad. Bueno, Mauricio, ahorita hablabas de esa participación directa de la comunidad en la programación. Es decir, yo siempre he oído en las emisoras comunitarias los mensajes, es decir, de alguna manera la emisora comunitaria se convierte en el pregonero, en la función que cumplía el pregonero dentro de esas comunidades. Claro, ahí volvemos a retomar cuando iniciamos la conversación, Ernesto. Es decir, una emisora comunitaria es eso, es la voz del pueblo. Y ahí es cuando verdaderamente se dice la palabra tan bella que es lo comunitario. Yo quiero que quede claro que cuando estamos hablando de emisoras comunitarias, no estamos hablando de emisoras pobres. No necesariamente. No estamos hablando de emisoras pobres. Si bien estas emisoras en este país, porque si vamos a hablar de otros países como Ecuador, como Perú, como Chile, donde la emisora comunitaria es capaz de tumbar presidentes, el ejemplo en Ecuador, ¿sí? En Colombia, el decir emisoras comunitarias, muchas personas creen que son emisoras pobres, pero no, son emisoras, como lo decía ahora, que tienen un objetivo central, ¿correcto? Pero bueno, volvamos a lo del pregonero. Una emisora comunitaria se vuelve comunitaria, es verdaderamente comunitaria cuando es eso, cuando es la voz del pueblo. Entonces, estamos en un programa X, pero resulta que en una vereda Y, ¿sí? La señora Doña Rosa se le murió el tío que vive en el marco del pueblo y no tienen cómo avisarle. Claro, si yo a través de la emisora puedo comunicarle a ella que acaba de tener una calamidad y ella no lo está escuchando, pero lo está escuchando su vecina le va a avisar y entonces ella va a bajar al pueblo. Correcto, eso puede ser un ejemplo y así puede funcionar. Aquí en el Valle de Aburrá, en una de las emisoras comunitarias del norte, de los municipios del norte del Valle de Aburrá, se acostumbra a hacer el obituario. Ajá. Correcto, en las últimas horas, en fin, y se lee el obituario. Y es una forma de tener el contacto con la gente y de tener algunos recursos para el sostenimiento de la emisora. Bueno, Mauricio, ¿cómo, de acuerdo a la investigación, cómo encontraron ustedes el desarrollo de esas emisoras? ¿Dónde se ubican o qué pasa con esas emisoras? Buscando, o sea, introducirnos en las emisoras, qué pasaba, cuando da lo que te explicaba ahorita, que la investigación da un giro. Hay una conclusión que es triste, pero que es una oportunidad para trabajar con ellas. Es que estas emisoras aún no saben hacer radio. O sea, se montan en su sueño de comunicar, de hacer radio, de ayudarle a la comunidad, porque mucha gente sabe para qué es una emisora comunitaria. Pero llegan, bueno, montemos la emisora, montamos la corporación y no sabemos hacer radio. Bueno, ya volvemos con Laberintos. Continuamos con Mauricio Álvarez en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Mauricio, entonces me estabas hablando de cómo se desarrollan y cómo funcionan esas emisoras comunitarias. ¿Cuál es el futuro de la radio comunitaria en nuestro país?
Ok, Ernesto, no es solo en el país, hablemoslo a nivel mundial, o sea, el movimiento de las emisoras comunitarias a nivel mundial es bien fuerte. A nivel en Latinoamérica se tiene estimado que hay alrededor de 1.200 emisoras comunitarias, 1.200. Pero si vamos a hablar un poco de qué le espera, qué le depara a una emisora comunitaria, sería bacano que tocáramos un término y es la radio alternativa. Sí. Ahorita me recuerdas y tratamos un poco el tema porque el futuro de la emisora comunitaria en este país es el siguiente. Una emisora comunitaria nace, crece y se convierte en comercial. ¿Cómo así? A ver, un momentico, porque es que ahí ya estamos entrando en otro tema. ¿Una emisora comunitaria se puede convertir en una emisora comercial? Claro, por la misma legislación del país, que las emisoras comunitarias no están lo suficientemente reglamentadas y no tienen el apoyo suficiente para poder sostenerse como emisoras comunitarias, entonces llega el monopolio del país, del Estado, no del Estado como Estado, sino de los que hay dentro del Estado, ¿sí? Y la compran, correcto. Voy a poner un ejemplo. Sí. Usted tiene una emisora en determinado municipio, todo el mundo le cree, una emisora grande, correcto, comunitaria, ¿sí? Tiene sus programas de los scouts, de la tercera edad, el programa de rock, el programa de no sé qué, en fin. Usted tiene toda una parrilla de programación muy bien establecida y su municipio es de 30.000 habitantes. De esos 30.000 habitantes, usted tiene cautivos a 18.000. Y en esa emisora comunitaria trabajan 3 personas. Y solamente lo que logra recolectar en fondos esa emisora es para pagarle a cada uno de ellos el mínimo. Ese es el ejemplo que te pongo. Ahí está la emisora, nació, creció, está una emisora posicionada, pero trabajando con las uñas. Llega una de nuestras cadenas y le dice al director de la emisora, usted va a seguir siendo emisora comunitaria, pero yo le voy a poner en los equipos que usted tiene, que son unos equipos no tan buenos, yo le voy a poner la última tecnología y le voy a dar a cada uno de las 3 personas que trabajan 2 millones de pesos mensuales. Pero eso sí, usted me da una franja comercial, de música comercial, correcto, yo le pongo la música, le pone todo y empezamos a trabajar. Entonces mire cómo es el cambio, que de venir trabajando en una emisora totalmente comunitaria, llega a una emisora comercial. Claro, la emisora necesita dinero y aquellas personas que estaban trabajando por un mínimo van a empezar a trabajar por 2 millones de pesos. Ahí, claro, entonces ahí se convierte en comercial. Es un poco lo que ha pasado también con las emisoras culturales, que han ido vendiendo sus espacios, sus diales para emisoras comerciales. Okay. Bueno, Mauricio, ¿las emisoras son temáticas, tienen algunos temas específicos o no? Eso era lo que te decía ahorita. Una emisora comunitaria puede ser una emisora estudiantil. Sí. Acá en la universidad tenemos una emisora comunitaria y tenemos una emisora virtual, donde son temas académicos, reportajes, crónicas, correcto. Una emisora académica, eso es emisora comunitaria. Pero y también mira, podría ser una emisora comercial temática. Claro, pero en este momento nos tenemos que enfocar en lo comunitario. Sí. Otra emisora, es una emisora de un colegio, es una emisora comunitaria. Una emisora de la iglesia, es una emisora comunitaria dedicada a. ¿Sí? Entonces a veces se vuelven temáticas, pero ahí la esencia de una emisora comunitaria es aquella que tiene de todo porque está satisfaciendo a la comunidad que la rodea. ¿Correcto? Hablábamos ahorita de lo temático. ¿Qué considero yo? Perdón, y de lo alternativo. Sí. ¿Qué considero yo? O sea, desde la emisora, de las conclusiones de la investigación, es que ya en este momento la radio, como radio, no necesita del lorito, de la maquinita para escucharlo. Necesitamos desde la radio como lenguaje. O sea, del lenguaje de la radio para poder llegar a otros espacios donde no ha llegado el monstruo de la radio comercial. ¿Sí soy claro? Buscar otros nichos para la radio comunitaria. Perfecto, a través del lenguaje. O sea, a nosotros nos está importando que tengamos el espectro, que tengamos un dial para que la gente prenda su grabadora, su equipo, su radio para escuchar esa emisora. No, es el lenguaje de la radio, es utilizar el lenguaje de la radio y llegar a otros espacios. Correcto. Resultado de esta investigación está unos programas educativos
donde usted se sienta con un grupo de personas X, 10, 15, 20 y escucha eso. Ahí estamos haciendo radio comunitaria, estamos utilizando el lenguaje y nos estamos olvidando del espectro, pero estamos utilizando la radio como radio para organizar sociedades, para juntarnos, para hacer democracia, tejido social, que es lo que nos olvidamos. Mauricio, entonces en ese panorama que vos nos estás planteando, podríamos decir que entonces la radio comunitaria en emisión abierta para un público general, pues no masivo, pero sí un público pues, que pueda acceder a él libremente, tiende a desaparecer. Si las cosas siguen como siguen con las emisoras comerciales, sí, tiende a desaparecer tal como se concibió hace unos años. Ahora, la UNESCO está preocupada y no sé si en algún momento va a, no sé, a aportar algunas consideraciones a Colombia, porque no podemos hablar de Ecuador, no podemos hablar de Perú, no podemos hablar de Chile, no podemos hablar de Bolivia, donde las emisoras comunitarias son muy fuertes. Por eso te digo, nosotros tenemos que buscar alternativas. La radio alternativa, a través del lenguaje, podemos generar más espacios y mejores espacios. Yo veo ahí entonces que la investigación deviene un poquito de la comunicación corporativa y se va acercando cada vez más al lenguaje audiovisual a través de eso que estás diciendo y de lo que planteabas ahorita con respecto a que uno de los principales problemas de la radio es la falta de conocimientos para realizar la radio. Contanos la investigación como en qué aporta a eso. Correcto. El resultado de la investigación, al ser una investigación aplicada, ¿sí?, buscamos que todas esas emisoras comunitarias donde fueron nuestro focus group, ¿sí?, poderles ayudar en cierta manera a que ellos aprendan a hacer radio. ¿Sí? Lo decía ahorita, resultado de la investigación, hay 6 programas educativos, un desarrollo multimedial donde la persona puede aprender a hacer radio en línea, o sea, mete su CVT y se abre y empieza a trabajar y a construir radio y cómo se hace el guión y por qué lo hace y los ejemplos, y si necesita reforzar entonces va a uno de los 6 programas educativos, lo pone en su grabadora, lo escucha. Sirve para esas emisoras comunitarias a las cuales se les hizo el análisis de la investigación, pero la cosa va más allá. Vienen las emisoras de los colegios, las emisoras de las universidades, las emisoras de los barrios, en fin, hay una cantidad de emisoras comunitarias que esto les va a servir para reforzar, ¿qué, Ernesto? El lenguaje. O sea, lo más importante es rescatar el lenguaje radiofónico y olvidarnos de la emisión como tal del dial, porque hay 1000 formas de emitir. Bueno, vamos a unos mensajes y seguimos en Laberinto.